Después de escuchar al senador Romero por Salta, pasamos nuevamente a escuchar al senador Vaca en el recinto de la Cámara de Senadores. Tampoco podría renegar de lo que significa para el peronismo la jerarquización del rol de la mujer, y menos aún de la protección que se otorgó a los más débiles y castigados, que son los niños y los ancianos. Pero la historia se construye por agregación y asaltos. Ahora hay que agregar la nueva realidad económica mundial de la revolución científica-tecnológica y que hay que sumar la dimensión regional de la cual da buena prueba el Mercosur. Y aquí cuando planteamos el tema de la integración, vuelvo a encontrar otro punto de coincidencia con la Unión Cívica Radical. ¿Qué es el Mercosur sino la continuación de las políticas impulsadas por la administración Alfonsín? ¿Qué miembro de la Unión Cívica Radical puede oponerse a que nosotros avancemos en el desarrollo de un derecho comunitario? Dice el senador de la Rúa, hay quienes quieren cambiar la Constitución por vieja. No es nuestro caso. Nosotros no queremos cambiar la Constitución porque sea vieja, sino porque necesita incorporar nuevos contenidos. Esta es la razón fundamental de la propuesta de reforma. También el senador de la Rúa repite o reitera alguna argumentación escuchada a lo largo del debate y que hiciera alusión hace pocos minutos el senador por Mendoza. Se sostiene que no es prudente la reforma debido a lo que se califica como un cuadro de fuerte conflicto político. Se supone que generado por una estrategia gubernamental de confrontación y hostigamiento. Y veamos lo que dice el propio senador de la Rúa. Después de hacer... A ver, ¿dónde estaba? Después de hacer esta afirmación acerca del fuerte conflicto político, quiero citarlo textualmente, por eso la demora, señor presidente. Dice el senador de la Rúa que nuestro gobierno manifiesta una agresividad estéril hacia la oposición. Y da como ejemplo de esto un poquito más adelante, dice, no puede darse, se refiere a la Constitución Nacional, no puede darse cuando desde el gobierno se califica de pícaros a los miembros del oficialismo que hablan del consenso. Fíjese el grado de agresividad de nuestro gobierno, califica de pícaros a alguien. Creo que este tipo de argumentación solo puede ser entendido al calor de la lucha electoral que estamos librando. No creo que nadie crea en este recinto que el adjetivo pícaros sea de las frases más pesadas que se han utilizado en la historia política argentina. Porque frente a este adjetivo pícaros hay una realidad palpable. ¿Cuántos congresos provinciales están cerrados? ¿Cuántas provincias intervenidas? Una, con un llamado a elecciones. ¿Cuántos medios de prensa han sido cerrados por este gobierno? ¿Quién tiene? Menciónenme las 3 provincias que están intervenidas, por favor. Bueno, pero estoy diciendo, ¿cuántas provincias intervenidas hay? Una, hemos normalizado todas. ¿Cuántos periódicos han sido cerrados? Y no podrán ustedes decir, le pido por favor, si quiere usted decir algo, pídame una interrupción que se la voy a conceder. ¿Cuántos periódicos han sido cerrados en el curso de esta administración y no podrán decirme que no hay una cierta virulencia opositora en algunos de ellos? Entonces, ¿dónde está este clima de rudeza política a la que tanto se alude?
Dice el senador de la Rúa que nosotros utilizamos como argumento reelección o caos. No hemos manifestado en ningún momento esta alternativa maniquea. El sistema institucional es lo suficientemente sólido como para no depender de una persona. Pero a esa persona, que no es otra que el presidente de la Nación, se le debe dar la posibilidad de acceder a un nuevo mandato constitucional al frente del gobierno, si el pueblo así lo quiere. Y subrayo lo del pueblo así lo quiere, porque acá hay otra, se me ocurre una palabra demasiado fuerte, estoy buscando una más suave. Hay un desenvolvimiento en el raciocinio no adecuado. Aporía no me hubiera salido, hubiera necesitado el concurso del senador Juárez. La gastó toda. Digo que aquí hay otra cuestión inconvenientemente planteada. Nosotros no vamos a reelegir al presidente Menem. Quien va a reelegir al presidente Menem en su oportunidad será el pueblo argentino. Nosotros simplemente estamos modificando una cláusula constitucional que habilita al presidente Menem, o a quien fuere, a poder presentarse a una reelección. Luego es la voluntad popular la que decide si el señor presidente es reelecto o no. Y lo que pasa es que hay una conciencia de minoría. Yo tengo un párrafo por acá, no sé si lo voy a encontrar, donde el senador de la Rúa lo da por reelecto al presidente Menem. El presidente Menem no ha sido reelecto, si ni siquiera estamos recién tratando la reforma que posibilitará que el presidente Menem tal vez sea reelecto por la voluntad del pueblo. No. Sí, señor, por eso, de eso se trata, pero por eso no confundamos a quienes están siguiendo este debate diciendo que lo que estamos haciendo es reeligiendo al presidente Menem o que lo demos por reelecto. Estamos tratando solo la modificación de la cláusula que impide la reelección consecutiva por 2 periodos del presidente de la República. Si Menem es reelecto es porque el pueblo lo volverá a votar y no porque hayamos reformado la Constitución. Hay que tener más confianza en la madurez y sabiduría de nuestros mandantes y respetar de manera plena su capacidad y discernimiento. Estoy convencido cada vez más que Juan Domingo Perón tenía razón cuando decía que lo mejor que tenemos es el pueblo. Me parece también por completo excesivo afirmar que la reelección por un solo periodo desnaturaliza al gobierno republicano e introduce de un modo tácito algo del gobierno monárquico. Este concepto está contenido también en el discurso que escuchamos ayer. ¿No creen ustedes una exageración realmente, que creo yo que es producto del calor de la lucha electoral que estamos librando? Decir que porque habilitamos por una reelección por 4 años, estamos instalando de modo consuetudinario permanente al presidente de la República, convirtiéndolo casi en un monarca. ¿Qué tiene que ver esa afirmación con el contenido cierto del texto que estamos proponiendo? Le ruego al señor senador... No, lo mío fue un ejercicio de lógica lo que hice el otro día. No, un sofisma. Le ruego no dialogar a los señores senadores. Sí, tiene usted razón, que señor está en uso de la palabra. Le ruego no dialogar porque después no le voy a poder hacer respetar en el uso de la palabra. Esto es lo que ha afirmado el señor senador de la Rúa, quien llegó a decir que de modo tácito ingresa al cuadro institucional la perpetuidad del poder en las manos del mismo gobernante. Creer que la reelección es causa del conflicto por sí misma es negar las lecciones de la historia. ¿O acaso
no existe reelección en los Estados Unidos? ¿O acaso no existe reelección en un amplísimo número de nuestras provincias? ¿Qué conflictos se han derivado de la tercera reelección del gobernador Angelós, me pregunto yo? Ninguna. Ninguna, porque el señor Angelós no es un usurpador. El señor Angelós ha sido elegido por el voto popular, no por la reforma constitucional. Con consenso, por supuesto. Por supuesto que con consenso. Ya hemos estado refiriéndonos. Bueno, luego, en otra parte de su discurso, el senador de la Rúa recurre al criterio de autoridad propio de la escolástica para sostener las argumentaciones que desarrollaba. Y tengo que hacer referencia a la escolástica porque debo decirle al senador Sendoya, por intermedio de la presidencia, que me sentí dolorido con algunas de sus reflexiones en el discurso con que fundamentó el dictamen de minoría. Decía el senador Sendoya que había unas ciertas incapacidades, no recuerdo bien porque no tengo el texto de él, que había unas ciertas incapacidades en los peronistas cuando nos poníamos a trabajar en estas materias constitucionales. Entonces recuerdo que decía, fíjense, los constituyentes del 49, en materia de pensamiento económico, bueno, no usó la palabra, pero éramos prácticamente unos despistados. ¿No? Porque parece que el mundo avanzaba, no sé hacia dónde, y nosotros estábamos avanzando en sentido contrario. ¿Me permite una interrupción? Sí, después me lo descuentan, sí. De ningún modo utilizo esa palabra de incapacidad porque jamás me he permitido dirigirme a un miembro de este Senado en términos peyorativos. Yo en el dictamen lo que señalo es un error histórico permanente en la identificación de la oportunidad de la reforma, lo cual es una cosa muy distinta. Ya entonces, porque sería verdaderamente una discapacidad, porque si siempre nos equivocamos en el sentido histórico que las cosas tienen, esto es una severa discapacidad para quien se dedica a la política. No, pero quiero referirme a estas discapacidades que por supuesto no acepto. No es cierto que en el 49 el mundo rumbease con tanta precisión hacia la reimposición del liberalismo económico. ¿Cuál es la realidad histórica que nos demuestra esto? La Constitución alemana, pero frente a la Constitución alemana de 1900 no sé cuánto, tiene usted la realidad de todos los países socialistas del otro lado de la cortina de hierro. O tiene, muy cerquita de la Alemania, el socialismo sueco. Y no son didácticos, ¿eh? Que no son... Ahora continúa la sesión en el recinto de la Cámara de Senadores. Hace instantes, nada más que en esta puerta, lugar de entrada, había mucha gente, muchos cronistas. Se tranquilizaron un poco los pasillos porque se confirmó el adelanto de ATC sobre el cuarto intermedio que sería votado para el próximo 13 de octubre. Acá lo confirmó luego el senador Romero. Y bien, está entonces todo planteado. Cuando termine de hablar el senador Vaca, nosotros esperaremos hasta el 13 de octubre. Entonces, veamos, pasemos al recinto. A cumplir en el desenvolvimiento económico. Y esto incluía desde la socialista Unión Soviética hasta el capitalista Estados Unidos de la América del Norte. Después decía el señor senador Sendoya, y esto también me dolió, nos quiso, no creo que nos haya querido descalificar, pero de hecho nos descalificó porque dijo que desde el punto de vista filosófico mostrábamos una cierta debilidad. Y esto fue lo que me hizo acordar la mención del senador de la Rúa al discurso del senador Sendoya. Mostramos una cierta porque no éramos, creo que usó la expresión de modé. Éramos de modé en materia filosófica. ¿Y por qué éramos de modé? Éramos de modé porque alguno de los convencionales se declaró aristotélico y tomista. Y fíjense ustedes que es ya más que sabido que no hay más modernos que los clásicos. Yo no creo que sea ser de modé ser aristotélico. Hasta tal punto no lo creo que para
robustecer la autoridad de sus dichos, el senador de la Rúa cita a Aristóteles. Lamentablemente lo cita mal, ahora voy a referirme a eso. Bueno, luego también no me acuerdo, había un tercer elemento en el cual éramos medio despistados nosotros. Uno era... No importa, porque en realidad quería llegar a Aristóteles. El senador de la Rúa cita a Aristóteles, efectivamente. A ver, 1282. Hace una cita de la política de Aristóteles. Dice: Aristóteles, y miren qué lejos que me voy, decía que es justo también que todos participen del poder. Y una incitación de esto es que los iguales se retiren por turnos de sus funciones. En realidad, la cita completa de Aristóteles incluye una declaración que seguramente ni de la Rúa ni yo vamos a compartir. No, esta no, hay una fotocopia de Aristóteles. No sé Aristóteles de memoria, obviamente. Dice en el libro segundo, de la política, en el título segundo también del mismo capítulo, y discúlpenme ustedes la cita un poco extensa, dice: los elementos que han de constituir una ciudad tienen que diferir cualitativamente, por eso la igualdad en la reciprocidad es la salvaguardia de las ciudades, como dijimos antes en la ética, ya que esto tiene que darse aún entre libres e iguales, porque no es posible que todos gobiernen a la vez, sino por años o siguiendo cualquier otro orden o sucesión. De este modo resulta que todos gobiernan, como si los zapateros y los carpinteros se turnaran, y no fueran los mismos siempre zapateros y carpinteros. Puesto, y acá viene la primera afirmación de Aristóteles, puesto que es mejor que ocurra también así en la comunidad política, evidentemente es mejor que gobiernen siempre los mismos si es posible. Esta es la afirmación que seguramente ni de la Rúa ni yo compartimos, hecha por Aristóteles. Y luego viene el párrafo citado por de la Rúa. Quiere decir que no traigamos fraccionadamente en respaldo de nuestras argumentaciones a este noble griego. Yo le aconsejaría a la Unión Cívica Radical, si se trata de encontrar argumentos en Aristóteles, me permito facilitarles una ayuda. En el mismo capítulo dice por ahí Aristóteles: de estas consideraciones resulta manifiesto que algunas leyes y en determinadas ocasiones deben ser susceptibles de cambios, pero desde otro punto de vista esto parecerá requerir mucha precaución, que eso es lo que ustedes nos están pidiendo. Cuando la mejora sea pequeña y en cambio pueda ser funesto para que los hombres se acostumbren a cambiar fácilmente las leyes, es evidente que deberán pasarse por alto algunos fallos de los legisladores y de los gobernantes, pues el cambio no será tan útil como dañino al introducir la costumbre de desobedecer a los gobernantes. La comparación con las artes es también errónea. No es lo mismo introducir cambios en un arte que en una ley, ya que la ley no tiene otra fuerza para hacerse obedecer que el uso, y esto no se produce sino mediante el transcurso de mucho tiempo. Esta es la situación de nuestra actual Constitución. Sí, estaba esperando que... Sí. Dame 1292. En democracia, ¿cómo? Gracias a usted estamos empezando a entender a Aristóteles. No fue mi pretensión. No fue mi pretensión de ninguna manera, sea el senador por el Chubut un hombre ilustrado. Con todo gusto, senador. Señor senador, por la capital de la bancada radical. Lo he estado escuchando con mucha atención y paciencia. Tuve la impresión ayer
que había oído mal mi discurso. Por eso, cuando hoy de su oficina pidieron la copia, se la mandé con mucho gusto, pero veo que también lo leyó mal. Y hace interpretaciones parciales de frases sueltas. Ejemplo, dice que hablo del consenso de cúpulas, cuando he dicho que hace falta el consenso general en la sociedad. Dice que hablé de los pícaros como si esto no fuera un insulto importante, y es cierto. Lo que hice fue señalar esto para ver que el oficialismo no buscaba el consenso, porque descalificaba a quienes lo sostenían. Y no me voy a meter en los líos de la escolástica que hace, o en la cita de Aristóteles, que la que lee no tiene nada que ver. Simplemente quiero decirle, señor senador, con todo respeto, que está haciendo no una interpretación aristotélica, sino de los sofistas, que está alterando lo que se dice con juegos de palabras. Y con esto doy por respuesta suficiente a las deformaciones que introduje a un argumento que creo que fue claro, porque lo del consenso era básico, pero el centro era el problema de organización del poder que se plantea por acá, en el proyecto que ustedes sostienen. Sí, reitero, si tengo tiempo, y creo que lo voy a tener, me voy a referir también al tema de la organización del poder. He leído completo el discurso del señor de la Rúa, además de haberlo escuchado mientras lo desarrollaba. Dice el senador de la Rúa, ¿quién sabe si no habría que pensar en una fórmula, por el tema del consenso, ¿no? Vuelve al consenso porque de modo reiterado vuelve a la cuestión del consenso. Dice, ¿quién sabe si no habría que pensar en una fórmula que podría acercar las coincidencias posibles e imponer en la ley que las reformas sean sancionadas por 2/3 de votos de la Convención Constituyente que eventualmente se reúna? El señor senador pide como una de las garantías que las decisiones de la Convención Constituyente se resuelvan por 2/3. En democracia, quien gana, gobierna, y quien pierde, controla, y el necesario respeto por las minorías no puede llevar a la inmovilización de las mayorías sobre pretexto de la defensa de las minorías. Cuando el senador por la Capital Federal, en representación de la Unión Cívica Radical, especula sobre la posibilidad de exigir los 2/3 de los votos de la Convención Constituyente para que las reformas puedan ser aprobadas, me parece que no se está proponiendo el tan mentado consenso, sino una suerte de veto que no es coherente con el sistema democrático. También se ha planteado el tema de la actual necesidad de la reforma y se dice que esta no es urgente, que por ley se pueden satisfacer muchos derechos que todavía no han sido cabalmente protegidos. Nadie niega que la labor de este Congreso ha permitido garantizar nuevos derechos de alguna manera incluidos, al menos por vía interpretativa, en el sistema constitucional vigente. Así ha sucedido, por ejemplo, con el derecho ambiental. Tenemos una ley de disposición final de residuos tóxicos y peligrosos y tenemos también dificultad en su aplicación porque el texto constitucional no nos da una respuesta clara y contundente para resolver el problema de la jurisdicción aplicable a estos litigios. Yo me pregunto, ¿cuánto más sería la protección de este inestimable bien que es el medio ambiente si una norma constitucional le diera el necesario respaldo y en consecuencia facilitara una acción más expeditiva de la justicia? Si se admite que los derechos consagrados en la Constitución, como la propiedad, la libertad y los derechos a enseñar y aprender y a transitar libremente por el territorio del país, están impecablemente incluidos en nuestra Constitución para poder tutelarlos de manera plena, ¿por qué no aceptar también que los nuevos derechos, como el derecho a un medio ambiente sano, deban incluirse en nuestra ley suprema? La escasa tutela al derecho de un medio ambiente sano en buena parte tiene que ver con el reciente reconocimiento de este bien protegido. El problema existe en la actualidad y es grave.
y lo fue también en el pasado inmediato porque el daño ambiental no es de efecto instantáneo en la amplia mayoría de los casos. Mirando hacia adelante, advertimos que este nuevo derecho va a tener más fuerza, más contundencia y más efectividad si tiene rango constitucional. Lo mismo cabe decir de los derechos a la innovación tecnológica y el necesario resguardo de sus logros. Y aquí otra vez se baja el nivel de la discusión, o se confunde el nivel de la discusión, cuando se plantea en realidad que el problema del medio ambiente es el no adecuado funcionamiento de la Secretaría de Estado correspondiente. Y esto solo se puede interpretar al calor de la lucha electoral, señor presidente. Porque en la ciudad de Buenos Aires se respiraba mejor, un aire más puro en la administración anterior. No, se respiraba un aire tan viciado como el que estamos respirando ahora. Estaba más limpio en la ciudad, eso es cierto. Seguramente. Pero esta observación que yo hago, lamentablemente interrumpida por el senador Poel Chubut, no va en desmedro de la anterior administración. Resolver el problema de la limpieza del aire de la ciudad de Buenos Aires va a llevar del esfuerzo de la administración anterior, de la presente y de las que vengan más adelante. No es un tema que vamos a resolver de un día para otro. Pero si nos damos los instrumentos normativos como para poder avanzar firmemente en ese sentido, seguramente llegaremos más rápido que si no los tenemos. No he dicho eso. Eso sí es un sofisma, señor de la Rúa. El senador de la Rúa se refirió luego al misil Cóndor. Otra vez el misil Cóndor en este Senado. El misil Cóndor, que parece ser un protagonista permanente de las sesiones de este Senado, ha vuelto a escena en este debate sobre la reforma y ha dicho el senador de la Rúa que ni la reforma constitucional, con su referencia a la innovación tecnológica, hubiese podido amparar parte de este misil. ¿Qué obsesión tiene contra la Rúa, senador? No, ninguna. He hecho la advertencia que para poder ordenar mi exposición estoy intentando dialogar con la Unión Cívica Radical. Lo hago por intermedio del senador de la Rúa porque me pareció además de ser de la proximidad geográfica, me pareció el discurso que resumía el conjunto de las argumentaciones dadas por su partido, señor senador. Cabría preguntarle al señor senador qué es para él un misil, y más precisamente qué era el Cóndor 2. Estamos hablando de misiles tácticos, estratégicos, de misiles con carga nuclear. No se sabe de qué estamos hablando, pero por lo menos deberíamos admitir que en aras de la seguridad regional es importante regenerar confianza en nuestros vecinos y fortalecer nuestro sistema de defensa. Sí, lo voy a leer completo. Si quiere lo leo completo. Hay una referencia que usted dice... No necesito leerlo, casi me acuerdo, creo. Usted dice, está el ejemplo del Cóndor 2 que impide toda innovación tecnológica, algo así, porque no se han utilizado sus partes no militares. Dice, dejando de lado las partes militares. ¿Qué hay en el misil Cóndor 2 además de sus partes militares, señor senador? Es un ingenio militar por excelencia, señor senador. Esto es lo que quiero decir. Entonces, la decisión de esta administración de desactivar el proyecto se funda en el mejoramiento que pretendemos de las relaciones con nuestros vecinos. Mejoramiento que no se produce si tenemos un arma agresiva capaz de transportar una cabeza nuclear a 1.500 kilómetros de distancia. De eso se trata. Sí, sé que hay tecnologías duales. Quisiera que me dijera a qué aspectos de esta tecnología alude usted con la dualidad de la tecnología. ¿Qué aspecto de esta tecnología es dual, señor senador? Le ruego dirigirse a la presidencia al señor miembro que está informando. Sí, perdón, señor presidente. Y no admitir el diálogo porque luego no lo voy a hacer respetar en el uso de la palabra. Perdón, señor presidente. El núcleo de la argumentación contraria a la reforma, más allá del requisito del consenso y del criterio de oportunidad, está en lo que se ha dado en llamar el peligro de la concentración del poder.
Sin embargo, como el mismo senador lo reconoce, buena parte de las iniciativas van en la dirección contraria. Así, por ejemplo, en materia de intervención federal es solo potestad de este Congreso, es la decisión, y queda solo para el Poder Ejecutivo la posibilidad de hacerlo en periodo de receso, que por ampliación del periodo de sesiones se restringe enormemente, y además con la obligación del Poder Ejecutivo de convocar de modo inmediato a sesiones extraordinarias. Una ley baja, que tiene media sanción votada por usted, en materia de reglamentación de la ley. Le pido, señor presidente, que me haga respetar en el uso de la palabra. Le ruego al señor senador por Mendoza que respete al orador en el uso de la palabra. Hemos estado llevando un debate excelente, con orden. Les ruego que sigamos observando la misma norma. Hay algunas otras normas más que impulsamos que, lejos de concentrar el poder, tienden a limitarlo. Esto ocurre cuando le damos rango constitucional a la Auditoría General de la República y al Defensor del Pueblo, así como la introducción del Consejo de la Magistratura, del mismo modo que la consagración del habeas corpus y el amparo refuerzan los mecanismos de fiscalización respecto del Poder Ejecutivo. Recortan su poder. Bien, muchas gracias. Y aquí estamos junto al senador Carlos Arturo Juárez por Santiago del Estero, relator de un acuerdo. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo para pasar acuerdo intermedio hasta el día 13, senador? Ha habido algunas sugestiones que nos han hecho llegar los representantes senadores del Movimiento Popular Neuquino, del Movimiento Popular Fueguino y del bloquismo, a fin de que consideremos la posibilidad de crear un cuarto intermedio hasta la segunda semana de octubre, a los efectos de expandir un poco más los diálogos y llegar a extender los acuerdos que se han logrado hasta hoy, pero que no son del todo plenarios. Y como nosotros estamos imbuidos de la alta responsabilidad que tenemos a un tema de tanta trascendencia, de ninguna manera nos hemos podido negar a esta solicitud y hemos accedido, y seguramente en breves minutos más van a hacer ya el pedido formal en el cuerpo, en el Senado, y seguramente el bloque nuestro la va a apoyar. ¿Está inserto entonces en la palabra consenso esto? Estará inserto, yo diría, más en la palabra acuerdo, a lograr acá, ampliación del acuerdo. No tiene nada que ver entonces con la posibilidad de haber tenido una votación desfavorable. No. Hemos acogido esta sugestión de los partidos provinciales porque hubiese sido desconsiderado por la alta finalidad de esta temática el negarnos a reiniciar un diálogo que, si dentro de 2 semanas puede tener fines constructivos, es muy buena hora. Senador Juárez, muchísimas gracias. Mientras tanto, ATC sigue aquí en el Senado de la Nación, presenciando el debate por el proyecto de ley de necesidad de reforma de la Constitución. Hasta luego. No avancen imaginando nuestras intenciones. Nuestras intenciones se reflejan en las cosas que proponemos, en lo que discutimos y en lo que aceptamos. Allí están nuestras intenciones. Un análisis desapasionado de la iniciativa que hoy considera este Senado no permite hacer pronósticos catastróficos o pretexto de una inexistente ruptura del equilibrio del poder constitucional. Hay reelecciones muy antiguas democracias, porque se reitera permanentemente el tema de la reelección, como en los Estados Unidos, y no les ha ido tan mal con esta práctica que ha permitido consolidar liderazgos en tiempos de cambios fundamentales, como lo demuestra la experiencia del New Deal, que Franklin Roosevelt no hubiera podido concretar si hubiera estado urgido por un simple mandato de 4 años. Alexis de Tocqueville, a quien citó también el senador por la Capital, habrá tenido sus prevenciones muy legítimas sin duda, pero la experiencia americana no ha convalidado sus temores en buena parte de todos los casos. Alguien podría suponer en este recinto que Felipe González es un monarca porque ya va a acumular más de una década en el poder. ¿Quién de nosotros es capaz de pensar que Felipe González es monarca en España? Que por otra parte es una monarquía constitucional, lo tienen al Borbón allí.
No, al Bordón, a Juan Carlos de Borbón, dije. Señalé casualmente. ¿Quién podría suponer que Mitterrand es un emperador porque ha estado largos años en el Palacio Elíseo? No podemos subalternizar la discusión de la reforma con el remanido argumento que el incremento del número de jueces de la Corte Suprema vulnera el equilibrio de poderes e implica una pretendida subordinación de la justicia al Poder Ejecutivo. Evidentemente hay una idea bastante difundida en la acción política que se trata de demonizar al otro. Todo lo que hace el otro es demoníaco. Todo lo que hago yo está sacralizado por el agua bendita que en algún momento derramaron sobre mi frente. Y es lo que ocurre con el radicalismo. Si el radicalismo intenta aumentar el número de miembros de la Suprema Corte, esto es para aumentar la eficiencia del órgano. Si el peronismo adopta el mismo criterio, es porque somos unos perversos intrínsecos. Creo que es parte de una técnica política muy conocida y que, insisto, se llama demonización del adversario, que deberíamos dejar de lado en un debate de este tipo. Honestamente, no encuentro en las razones que plantea la oposición fundamento suficiente como para negarle a nuestro pueblo la oportunidad de pronunciarse sobre un cambio en el sistema institucional que permita poner en sintonía a nuestra norma suprema con las transformaciones que están aconteciendo y se profundizarán en un futuro inmediato. Con esto, señor presidente, he intentado restablecer el diálogo con la Unión Cívica Radical. He intentado que la Unión Cívica Radical reflexione sobre sus propios argumentos. Seguramente me he equivocado más de una vez. Seguramente he interpretado mal el pensamiento del senador de la Rúa en más de una oportunidad. Es probable que así sea. Yo no tengo pretensiones de infalibilidad. Simplemente les pido con humildad que admitan la posibilidad de conversar sobre estos temas. Quería referirme también, señor presidente, a un aspecto particular de... Sí, con todo gusto. Señor senador, por Catamarca, del Frente Cívico. Casi estoy por declararme seducido, señor presidente, por el intento de logro de consenso que se expresa a través de las palabras del señor senador por la capital. Me hace acordar de un dicho muy vigente en nuestras tierras, aquello de te apoyo porque te quiero. Y si bien no pretendo... Porreo para que se entienda mejor. Lo digo con el acento nuestro. No pretendo asumir representación de la Unión Cívica Radical, sino simplemente hablar como senador que tiene la representación de su provincia. Creo que la tesis fundamental que ha desarrollado el señor senador es la misma que ha inspirado la Constitución de 1949 que ha reivindicado, o sea, un derecho absoluto de las mayorías a imponer su regla de juego con abstracción de la opinión de las minorías. Creo que se abusa de la palabra democracia, que dicho sea de paso, no está en ningún artículo de nuestra Constitución que habla de república, que es otra cosa. Y creo que también se abusa del concepto de pueblo. El pueblo no es la mayoría, el pueblo tampoco es la minoría, el pueblo somos todos, los que nos toca ser mayoría y los que nos toca ser minoría. Y justamente la república y la democracia bien entendida lo que pretenden es que bajo el techo de la ley, y en este caso bajo el techo de la Constitución, quepan todos, mayorías y minorías, sin que las mayorías, por su ocasional preponderancia,
puedan poner al margen del sistema a las minorías. Y me parece que las apelaciones directas a un consenso del pueblo, abstrayendo la voluntad de quienes aquí estamos asumiendo la responsabilidad de declarar o no la necesidad de esa reforma, significa, llevado el argumento al extremo, no la conclusión obligada de que estamos virtualmente de más todos los que disentimos con las expresiones del señor senador. Gracias. De un modo, señor senador, si no me he referido a algunos aspectos de la argumentación de la minoría, ha sido simplemente para abreviar mi exposición. Yo no estoy planteando reemplazar la norma constitucional que establece una determinada mayoría en esta Cámara para proceder a la reforma constitucional. Si eso se pudo haber entendido de mis dichos, me rectifico, porque seguramente ha sido por mi incapacidad expresiva. Lo que digo es que podríamos complementar firmemente la decisión de este Senado y de este Congreso con la expresión sin cortapisas de la voluntad popular. Yo no creo que ninguno de los miembros de esta Cámara le tenga miedo al voto popular. En lo que refiere a la interpretación acerca del contenido de los 2 tercios, yo en principio digo que en este Senado es una discusión ociosa, porque el requerimiento de los 2 tercios de los miembros o los 2 tercios de los presentes da exactamente la misma cifra. Entonces, no me pareció procedente avanzar en esta discusión. Decía, señor presidente, que también era mi intención referirme a un aspecto particular, pero lo voy a hacer cuando hagamos el tratamiento en particular. Quería poner de relieve la importancia de destrabar la posibilidad de la elección popular del intendente de la Ciudad de Buenos Aires que se prevé en nuestro despacho. Lo haré en la oportunidad del debate en particular. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor senador por la provincia de Neuquén. Gracias, señor presidente. Hace aproximadamente 72 horas que estoy escuchando a los señores diputados. Señores senadores, como salgo de la legislatura, estoy un poco acostumbrado a decir diputados, disculpen. Hasta me he olvidado que soy senador. Quiero decirles que hace 72 horas que estoy escuchando a los señores senadores. Y me llevé por el consejo de mi padre, que me decía escuchar mucho y hablar poco. Yo quiero decirles, señores senadores, que voy a hacer una moción de orden. Después de haber oído la opinión de la mayoría de ustedes, con el perdón del señor presidente que me dirijo a los senadores, y de tener una postura tomada, que cuando no la he dicho yo, ante la prensa, la ha sacado la prensa por sí misma. Tiene mi voto afirmativo la reforma de la Constitución, pero también tiene el concepto tomado de los señores senadores de la oposición, donde creo que hay que llegar a un acuerdo más amplio. Tenemos que seguir trabajando para la conformidad de todos los sectores. Y como también estamos en plena campaña política, que no se especule que es con fines partidarios.
directamente hago mi moción de orden. Propongo al bloque mayoritario, a los demás señores senadores, un cuarto intermedio hasta el 13 de octubre. Señor senador por Tierra del Fuego, del Movimiento Popular Fueguino. Señor presidente, señores senadores, en nombre del Movimiento Popular Fueguino, partido que represento, quiero adherir a los conceptos vertidos por el senador Zapac del Movimiento Popular Neuquino y anticipo mi voto favorable a la propuesta. Señor senador por Neuquén. Los senadores del Movimiento Popular Neuquino estamos auspiciando esta propuesta cuando la comisión que destacó el bloque justicialista para conversar con los senadores de los distintos partidos tuvo la amabilidad de visitarme. Ya hice presente en esa ocasión que hubiera preferido que este debate se realizase con posterioridad al 3 de octubre. El señor senador por San Juan, el doctor Bravo, en la primera sesión mantuvo también esa idea que no prosperó. Estamos realizando un debate de alta calidad, casi de calidad académica. Y se ha hablado aquí, y tenemos naturalmente la tendencia a hacer alguna alusión a este tipo de controversias que a veces son propias de las campañas electorales. Pienso que si postergamos la continuidad de esta sesión para después del 3 de octubre, vamos a encontrar un clima mucho más apropiado para continuar estos debates, que todavía faltan, con muy distinguidos señores senadores que se encuentran en condiciones de hacer uso de la palabra, y entonces encontraremos sin duda un ambiente más adecuado para el alto nivel que tenemos que darle a este asunto, que es nada menos que la consideración de una ley para tratar la reforma de la Constitución Nacional. Por consiguiente, yo solicito a los señores senadores del sector justicialista tengan la amabilidad de considerar con atención este pedido. Lo hacemos con el mejor propósito y por tratarse de una fecha que excede al término del tiempo normal de las sesiones del Senado, del Congreso en general, se solicite también al Poder Ejecutivo que inserte este tema para ser considerado en sesiones del periodo de receso. Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz. Me permito recordar a los señores senadores que las mociones de orden se votan sin discusión, razón por la cual les ruego la máxima brevedad en su exposición. Sí, muy breve, señor presidente. Nosotros habíamos reflexionado intensamente durante todo este periodo de sesiones o esta etapa de sesiones sobre la petición que había hecho un gran patriarca de la provincia de San Juan, el senador Bravo. Escuchamos la reflexión que hace el senador por Neuquén de un apellido muy querido para el justicialismo, que es el senador Zapac. Escuchamos la reflexión del senador Oyarzún. Ambos votarían afirmativamente esta reforma. Lo ha expresado el senador Zapac con extrema claridad, el senador Solana. Y esto nos lleva a una convicción. El justicialismo entiende que hay un acuerdo, el máximo acuerdo que se puede lograr, que es el consenso de las urnas. Nosotros vamos a aceptar este pase a acuerdo intermedio con una aclaración, que vamos a solicitar que esta fecha sea la fijada o la sesión subsiguiente, entendiendo que tendrá que ampliarse el periodo de sesiones ordinarias. Así es que, en concreto, vamos a aceptar esa moción y vamos a solicitar que se vote. Señor senador por San Luis.
Señor presidente, parlamentariamente no es factible una moción de pasar a cuarto intermedio para una fecha en que el Senado no está autorizado a sesionar. Tendría que haber un decreto de prórroga o habilitar el tema para sesiones extraordinarias, porque precisamente la fecha que se propone para octubre no es una fecha parlamentaria. Pero vamos a sincerar un poquito la cosa. Yo no me puedo oponer a pasar a otra oportunidad este tema o seguir la discusión, si es que se puede seguir, cuando se plantea que es intentar la búsqueda del consenso, diálogo, mejorar la situación. Esto es bueno. Aparte lo había pedido ya el senador Bravo al iniciar y de alguna manera, como las condiciones eran otras o parecía que eran otras, bueno, no se aceptó. De todas maneras, me parece que tampoco podría, por esa parte votaría la moción, aunque no parlamentariamente no corresponda. Pero por otra parte me parece que de alguna forma esto no está sincerada la realidad. La realidad todos sabemos que es otra y aunque de alguna manera se pueda comprender y hay que darle salida a esta realidad nueva, yo voy a pedir autorización para abstenerme o si no me autorizan, yo cuando se vote esta moción me voy a retirar. Señor senador por Mendoza, de la bancada radical. Señor presidente, llevamos 3 días debatiendo este tema, el más importante que pueda discutir o decidir el Congreso de la Nación, que es habilitar o no la reforma de la Ley Suprema del país. Más de 30 horas de debate, largas y muchas de ellas enjundiosas exposiciones. Ahora el justicialismo decide, según lo anuncia su presidente, pasar un cuarto intermedio a un mes de esta sesión, cuando el martes fue planteado por el senador Bravo y la misma fue rechazada. Los cabildeos, las vacilaciones que ha exhibido el oficialismo y la bancada del justicialismo en estos días en torno a este tema central para el país, pone al descubierto la gran improvisación con la que el Poder Ejecutivo y el bloque justicialista llevó a cabo este proyecto de reforma constitucional. Este es el término, señor presidente, que lo sintetiza todo: improvisación. Creo, señor presidente, que no exagero si digo que ha habido también irresponsabilidad en la conducta observada por todos quienes han intervenido de parte del bloque justicialista y del Poder Ejecutivo en torno a este tema, que reitero es esencial para la vida de la democracia que tanto esfuerzo le costó conseguir a todos los argentinos en 1983 y donde casi la totalidad del justicialismo también hizo su aporte. Nosotros, señor presidente, nos sentimos de algún modo burlados por el procedimiento adoptado por el justicialismo. Vamos a votar en contra de la moción formulada, como lo hicimos al comienzo de la sesión del día martes, porque reitero lo que tantos expositores de nuestra bancada han desarrollado con brillo en las sesiones de hoy, de ayer y de antes de ayer. Nuestras principales objeciones pasan fundamentalmente por la oportunidad elegida por el justicialismo y la metodología con la cual quiere llevar adelante la modificación de la Ley Suprema del país. Y como estamos seguros, señor presidente, que la Argentina de hoy va a ser la misma que dentro de 20 días o un mes, nos resulta absolutamente insuficiente un traslado del debate y de la decisión para un mes. Nuestra propuesta está, y la ratifico, en que el justicialismo abandone por el momento la idea de reformar la Constitución,
que el Poder Ejecutivo, el Gobierno y el justicialismo le demuestren al país tener una verdadera vocación de restablecer el equilibrio de los poderes republicanos en la Argentina. Que el Poder Ejecutivo demuestre que es un poder que no responde a las órdenes políticas de nadie, que hay seguridad jurídica y también paz social en el país, que todos los días vemos modificada y conmovida por los hechos de violencia que a diario tenemos que discutir en este Senado. Consecuentemente, señor presidente, cuando esto se haya obtenido, el espíritu de convivencia que históricamente demostró siempre el radicalismo y que nosotros vemos simbolizado en Balbín cuando en su momento selló aquel pacto implícito de convivencia política con Perón, vamos a demostrar que estamos dispuestos a sentarnos en la mesa de las conversaciones para avanzar hacia una reforma mínima que modernice la ley suprema del país y la ponga a tono con los cambios operados en la Argentina en los últimos tiempos. Pero digo, señor presidente, y concluyo acá, que los calificativos que merecen la actitud observada por el bloque de la bancada justicialista no condicen con la importancia del tema y de la trascendencia, responsabilidad y prudencia con que el radicalismo siempre trató el tema de la reforma constitucional. Vamos a votar en contra de la propuesta y vamos a reiterar una moción, señor presidente, que este tema se archive para ser reconsiderado cuando la situación institucional del país indique que podemos avanzar sin riesgos hacia la reforma de la Constitución. Señor senador por Corrientes, del bloque autonomista. Señor presidente, yo quiero ser totalmente coherente con la posición que asumí el día 7, cuando acá se pusieron. Le ruego encender su micrófono, señor senador. Con relación a este tratamiento que íbamos a realizar en la Cámara de Senadores con respecto a la necesidad de la reforma constitucional. Y lo dije con claridad y con convicción de que era necesario no solamente postergar hasta el mes de octubre, sino no tratar más este proyecto de necesidad de reforma de la Constitución Nacional. Por eso es que hoy reitero esta posición y digo además, como en aquella oportunidad, que esta Constitución, por ser tan amplia, permite que se realice todas las transformaciones y las reformas que se vienen realizando y que no tiene la culpa de los males que sufre en definitiva el país. Por eso creo que después de tantas horas de exposiciones, de varios días de deliberaciones, de discursos sumamente positivos y profundos, yo creo que no es posible que a esta altura del debate nosotros, por motivos que son prácticamente o implícitamente conocidos, tengamos que postergar este tratamiento hasta la moción, hasta el día 13 de octubre, como mocionaron algunos señores senadores. En síntesis, señor presidente, creo que el pueblo argentino estaba pendiente de una resolución diferente, que la sociedad nacional estaba esperando de nosotros una respuesta concreta, y creo que había que terminar con el tratamiento de este tema, y por eso concretamente reitero mi posición coherente con la de hace 2 días, de que se retire definitivamente este proyecto y que no sea considerado hasta que las circunstancias del país, hasta que nos unamos todos, porque la Constitución en definitiva es un pacto de unidad y no de enfrentamiento el que debamos llevar adelante.
y que entonces en estas circunstancias, con un mes o con un mes y días, no alcanza de ninguna manera para que tratemos este tema. De ahí mi moción concreta de que se retire definitivamente este proyecto y no se lo vuelva a considerar hasta el tiempo que sea necesario. Señor senador por San Juan de la Cruzada Renovadora. Brevemente, señor presidente. Ha triunfado la fuerza de la verdad, la convicción y el patriotismo. Y eso es importante como mensaje a todo un pueblo que espera de sus senadores esta fuerza y esta verdad. Y se ha sepultado, felizmente, un capricho, el capricho de reformar algo que indudablemente no tiene consenso y no tiene tampoco la fuerza de todo un pueblo. Por eso, señor presidente, felicito realmente el triunfo de esta verdad de esta Cámara de Senadores. Señor senador por San Luis. Sí, señor presidente, entiendo que no había nada en debate porque era una moción de orden, pero se han dicho algunas cosas que naturalmente nuestro bloque no puede aceptar. Hemos sido muy respetuosos de todas las exposiciones que se han dado aquí, especialmente por parte de nuestros adversarios, en lo que evidentemente han tratado de demostrar que todas las irresponsabilidades que han ocurrido en los últimos tiempos en este país han sido culpa del peronismo. Un peronismo que desgraciadamente la historia lo encuentra que en cada oportunidad que se ha producido un cambio de gobierno mediante un golpe de Estado, ha sufrido esas consecuencias. Sin embargo, no hemos venido a pasarle ningún tipo de factura, ni cuando se nos ha hablado que hay que buscar consenso. Y aquí mucha gente que habla de consenso son los mismos que participaron en la reforma de la Constitución mediante la presencia de las Fuerzas Armadas. Cuando teníamos un decreto 4161 y estábamos proscriptos. Y lo hemos, con mucho silencio,